todos de nuevo. En este video vamos a ver los tipos de sujetos que se pueden encontrar en la oración simple. De acuerdo al video que vimos anteriormente, el sujeto es la persona, animal o concepto de la que se dice algo en la oración, o bien, quien realiza la acción expresada por el verbo. Puedes encontrar en el canal el primer video que hablamos sobre el sujeto. ¿Cuáles son los tipos de sujeto que podemos encontrar en una oración? Bien, tenemos en este caso al sujeto expreso. Este sujeto está explícito y presente en la oración. Puede tener un núcleo del sujeto que se manifieste como sustantivo común, propio, nombre del lugar, objeto o más bien puede ser un pronombre, como ellos, tú y yo. Concuerda en persona y número con el núcleo del sujeto. En este caso, el sujeto expreso puede manifestarse de manera léxica o pronominal. Vamos a ver este ejemplo. Ellos viven en Francia. Para analizar la oración, primero tenemos que empezar por el verbo. Ellos viven en Francia. Núcleo verbal. Separamos la oración del predicado. En este caso es predicado verbal simple. Y para reconocer el sujeto, ¿cómo podemos hacerla? Bien, en este caso, al sujeto se le puede reconocer con la pronunciación del verbo. La pronunciación del verbo hace alusión a un sujeto de tercera persona del plural, en este caso, ellos. Ahora, ¿el sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración porque ellos es el sujeto. En este caso, es un sujeto pronominal. Sujeto expreso, porque está expresado y presente, es simple porque solamente tenemos un sujeto. Este es el núcleo del sujeto. Oración bimembre porque se puede separar en predicado y en sujeto. Vamos a ver con la segunda oración. María compró una casa. Compró es el núcleo verbal. Compró una casa. Predicado verbal simple. Compró una casa. La pronunciación del verbo hace alusión a un sujeto de tercera persona del singular. En este caso es ella o él. ¿El sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración porque María es ella. Entonces, María es el sujeto expreso simple. Oración bimembre, porque en este caso se puede separar en predicado y en sujeto. La cantidad del núcleo en el sujeto expreso. Tenemos al sujeto expreso simple que solo tiene un núcleo del sujeto, como por ejemplo, Agostina leyó un libro. Núcleo verbal es leyó y predicado verbal simple es leyó un libro. Agostina, bien, leyó un libro hace referencia a un sujeto de tercera persona del singular, él o ella. ¿Está presente en la oración? Sí, está presente en la oración y solamente tenemos un núcleo del sujeto, en este caso Agostina. No hay otro nombre de otra persona. Entonces tenemos al sujeto expreso simple porque tenemos un solo sujeto del núcleo. Sería un núcleo del sujeto. Y esto es Agustina. Bien, tenemos oración bimembre porque se puede separar en oración del predicado o en oración del predicado y en oración del sujeto. Vuelvo a repetir, el sujeto expreso simple. Simple porque solo tiene un núcleo del sujeto. Agostina es solamente un núcleo. Bien, sujeto expreso compuesto. Tiene más de un núcleo. Aquí tenemos otro ejemplo.
Rodrigo y Viviana celebraron su aniversario. Celebraron es el núcleo verbal del verbo celebraron. Predicado, verbal, simple, toda la oración, celebraron su aniversario. Celebraron su aniversario, el predicado, en este caso el núcleo verbal, celebraron, está haciendo referencia a un sujeto de tercera persona del plural, en este caso ellos. Bien, ellos vendría a ser él o ella, o él y ella. ¿El sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración porque es Rodrigo y Viviana, en este caso son ellos. Está presente. Y aquí, ¿cuántos sujetos tenemos? Tenemos Rodrigo, que es uno núcleo del sujeto, y Viviana, que es el otro. Entonces aquí tenemos dos núcleos del sujeto. Sujeto expreso, compuesto porque solamente tenemos dos sujetos. Ahora nos lo llamamos oración bimembre porque se puede separar la oración en el predicado y en sujeto. El sujeto tácito no está explícito en la oración, pero se puede deducir por la terminación del verbo, en este caso la pronunciación del verbo. Puede identificar el tipo de sujeto ausente según su número y persona. Bien, vamos a ver. Jugaron fútbol. Jugaron es el núcleo verbal. Predicado verbal simple porque solamente tenemos un verbo. Ahora, como dijimos, al sujeto tácito obviamente se puede deducir por la terminación del verbo, en este caso la pronunciación del verbo. Bien, jugaron. Está haciendo alusión a un sujeto de tercera persona del plural. Bien, ustedes saben cómo se reconocen en este caso las tres personas, como por ejemplo, en la primera persona del singular es yo, la primera persona del plural, en este caso son nosotros, la segunda persona del plural es usted o tú, y después está ustedes del plural, en la tercera persona tenemos él o ella, y en este caso, en el plural tenemos ellos y ellas. Bueno, jugaron fútbol, tenemos la pronunciación del verbo, es alusión a ellos. Ellos jugaron fútbol. ¿El sujeto está presente en la oración? No, no está presente en la oración. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es sujeto tácito, tercera persona del plural, ellos, ellos, ellos o ellas, o ellas. Así es como se debe colocar. Y esto es una oración bimembre porque en este caso se puede separar en oración del predicado y en oración del sujeto. Ahora vamos a hacer la otra oración. Durmieron en el sofá. Núcleo verbal. Núcleo verbal, durmieron en el sofá. Predicado verbal simple porque solamente es un solo de núcleo. Bien, ¿cómo se le puede reconocer al sujeto? A través de los pronombres, en este caso de los tres pronombres, para saber si está ausente o no en la oración. Bien, durmieron en el sofá. Está haciendo referencia, de acuerdo a su pronunciación, a un sujeto de tercera persona del plural, ellos o ellas. Ahora, ¿el sujeto está presente en la oración? No, no está presente en la oración. Aquí no hay nada. Entonces aquí ya lo podemos reemplazar con el pronombre ellos. Sujeto tácito, tercera persona del plural, ellos o ellas. Ellos o ellas. O ellas. Ellas. Bien. Disculpen si repito la palabra.
oración bimembre, porque en este caso la oración se puede separar en sujeto y en predicado. Bien, esto es todo por hoy sobre... Ahora vamos a ver los datos importantes. Lo que tenemos que recordar acá es que el sujeto nunca va a comenzar con una preposición. El sujeto va a coordinar con el verbo relación por medio del número. Ejemplo, a Erika le robaron las plantas. Bien, vamos a analizar y reconocer dónde está el sujeto. Robaron es el núcleo verbal. Ahora, las plantas, muchos chicos y muchas personas van a creer que a Erika es el sujeto, porque ahí está el nombre y a ella le robaron. Sin embargo, no puede ser esto posible porque, como dije, el sujeto nunca va a comenzar con una preposición, así que esto no puede ser el sujeto. Porque, como dije, la preposición nunca va a comenzar con un sujeto, o sea, un sujeto nunca va a comenzar con una preposición. Entonces vamos a ver cuál es el sujeto en sí. Tampoco podemos poner que le tampoco es el sujeto. Bien, ¿qué nos quedaría? Como hemos dicho específicamente, existe una coordinación entre el verbo y el sujeto, una relación. ¿Y cuál es esa relación? La relación es en la forma pronunciativa del verbo y la forma pronunciativa del sujeto, ya sea plural o singular. Entonces, robaron está haciendo alusión a un sujeto de tercera persona del plural, plantas. Entonces, aquí tenemos estos datos importantes que vendría a ser coordinación en número y singular o plural con el verbo. Entonces, robaron las plantas. Las plantas vendrían a ser el sujeto. Ellas, sujeto expreso simple, porque tiene coordinación con el verbo. Plural, plural. Tenemos plantas, núcleo del sujeto, y robaron es el predicado verbal simple. Entonces, esto queda así. Predicado verbal simple, ahí la oración del predicado, y en esta parte la oración del sujeto. Oración bimembre, porque se puede separar en oración de predicado y en oración de sujeto. Ahora sigamos. A Juan le faltan las plantas. Faltan, en este caso, es el núcleo verbal. A Juan le faltan las plantas. A Juan le faltan las plantas. Este es otro ejemplo. En este caso, núcleos verbales faltan. Tampoco puede ser a Juan, porque el sujeto nunca va a comenzar con una preposición y mucho menos podemos poner que es le. Ahora, en este caso, las plantas vendría a ser el sujeto porque coordina con el verbo en plural. Plantas. Plantas. Faltan plantas. Núcleo del sujeto. Y todo esto es el predicado verbal simple porque solamente tenemos un verbo. Oración bimembre. Entonces aquí tenemos en este caso el análisis de la oración, este tipo de oraciones. Vamos a ver los tips. Tenemos primero la construcción nominal, que vendría a ser donde está el núcleo del sujeto. Simple, un núcleo compuesto, dos o más núcleos. Y después tenemos coordinación en número singular, plural, con el verbo. Vendría a ser la coordinación que mantiene el sujeto con el verbo. Aquí me había olvidado, en este caso,
poner sujeto. La coordinación, en plural o singular. Y en esta parte tenemos el sujeto expreso, sujeto desinencial, sujeto tácito. Dentro del sujeto expreso podemos encontrar modificador directo, modificador indirecto, aposición y construcción comparativa. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video sobre los tipos de sujetos que tenemos en la oración simple. Para la próxima vamos a ver otro tema. Bien, nos vemos pronto.